El Abba les bendiga, amados hermanos. Shalom. Yo quiero hacerle una recapitulación, como un resumen, para recordar lo que hemos estudiado en los primeros 8 capítulos. Solamente le voy a tocar los puntos importantes para que como que recuerde, porque ahora vamos a pasar como a otra parte, a otra explicación muy interesante el próximo capítulo que viene, pero quería como recordar, porque a medida que he ido estudiando, he aprendido muchas cosas y no quiero como que se me olvide y tampoco quiero que se le olvide a ustedes. Ahora vamos a comenzar con lo que es Levítico, Vaijra, que es el llamado, llamó, o sea, llamó Elohim a Moisés y es el deseo que tiene el Abba de comunicarse con su pueblo. Lo hace a través de Moisés, lo llama para que le hable. La palabra hablar es davar, el verbo hablar, palabra, declarar. Y esta reunión viene lo que es el tabernáculo de reunión, que es Moed, asamblea, y la congregación. Entonces, ese es el capítulo número 1 y también ahí miramos que el llamado de los levitas era a encontrarse, pues, con el Abba, donde él los acosa. Ellos vienen al tabernáculo con una ofrenda de corazón y elevan su alma a él a través del tabernáculo que es Yeshua, unidos a él como un sacrificio vivo a Elohim, donde allí él nos habla, nos revela. Su presencia está en esa habitación, en ese tabernáculo, en esa presencia, ese talit, ese pequeño santuario. Y es una adoración en espíritu y verdad, porque es de corazón y es voluntaria. Y Yeshua es la ofrenda por el pecado, pero ya después de haber reconciliado con Elohim, entonces ofrecemos esa ofrenda de elevación, ascensión, donde los cánticos, ¿verdad? Esa adoración a Él nos hace subir al monte de Sión. Y ahí vemos los cánticos de la subida, de ascensión, que están en los salmos. Ok, luego voy a seguir con el capítulo 2, donde nos habla de la ofrenda minjá, que es la ofrenda de harina. Y esta palabra implica que se le da tributo. Ahora, luego mirando en los salmos donde dice tributat a Elohim, ahí recordé esta ofrenda. Y esta ofrenda, pues al ser de trigo, proclama el reconocimiento de quien la ofrece, de que su vida está puesta en las manos de Elohim. También a esta ofrenda se le añadía el aceite, que representa el espíritu, el incienso, las oraciones, y el trigo, nosotros mismos somos el trigo. La palabra minjá es regalo, un homenaje, una ofrenda de sacrificio, una adoración, un tributo. Luego, esa ofrenda de harina no podía ser leudada, y recuerden que leudada tiene que ver con pecado, levadura. En el verso 13 de ese capítulo nos habla de que esa ofrenda debía ser sazonada con sal. Y ahí hablamos sobre lo que es el pacto de sal, que es el pacto de Elohim, el pacto firme. La ofrenda siempre simbolizó a Yeshua. Yeshua es la ofrenda y cuando Él vive en nosotros, entramos al lugar santísimo como una ofrenda, unidos a Él en el ardor del corazón, que es el amor derramado en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. La palabra viva, Yeshua es el verbo, Él es la palabra, la davar. Entonces, dejando que Yeshua viva en ti, es como puedes entrar y traer esa ofrenda, ese holocausto, ese sacrificio. Entonces, en el pacto de sal, también vemos que este pacto simboliza el pacto inmutable de Elohim con el pueblo de Israel. Pues así como la sal, el pacto de Elohim será preservado. Segunda Crónica 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Yahweh, Elohim de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Entonces aquí vemos que la sal, pues, se echaba sobre el pan. Por eso dice: tus palabras, que las palabras nuestras sean con sal. Entonces vamos también al próximo capítulo, donde nos habla de la ofrenda festiva de paz, de Shalom. Paz, Shelem,
que también significa retorno. Es una ofrenda voluntaria de agradecimiento, ¿verdad? De paz acabado completo, cuando tú regresas como esa novia completa. Entonces tú la ofreces para acercarte a Él. Esta ofrenda se comía en forma de una fiesta o banquete. Al momento de consumir la carne de la ofrenda de paz, el dueño invitaba a su familia, amigos y conocidos para participar en su banquete y reunidos con todos, alababan a Elohim y les hablaba de su generosidad. Entonces esta ofrenda es para disfrutar de la paz que ya existe con Elohim, y le di el ejemplo de cuando nos reunimos como familia, como hermanos, a adorar y alabar para agradecer. Y fíjese que ahora pensándolo bien, tiene mucho que ver con el Shabbat, porque el Shabbat es Shelem, de retorno. Cuando tú retornas a Él, cada semana tú das gracias, tú le alabas, tú te reúnes con hermanos para darle gracias por esa reconciliación, por esa generosidad de Él, por lo que Él nos provee. Mire cómo voy aprendiendo más. Por eso quería recapitular. Entonces, también en esta ofrenda donde se presentaba el cordero, se ponía la mano sobre la cabeza y aprendimos que es donde nos apoyamos. ¿Quién es nuestra cabeza? Es el Rosh, es Yeshua. Entonces, Él es nuestra cabeza. Entonces esta ofrenda que es de paz, ya existe la paz. O sea, es cuando ya existe, entonces tú la ofreces. Nuestro apoyo es Yeshua, en quien reposamos, la diestra que nos sustenta, en quien confiamos y el cual es nuestra paz. Como está escrito, Yeshua es la mayor ofrenda de paz, ya que hizo la paz, la reconciliación, el retorno, el shalom con Elohim. Por eso Él nos da esa paz verdadera, esa completa paz, no como el mundo la da, y por eso estamos descansando en Él. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua. Entonces, luego vamos a ver en el Levítico 4 la ofrenda por el pecado, pecado por ignorancia, sin intención. Las voluntarias, su finalidad era elevación espiritual, acercarse, levantar su alma, unirse a Elohim por agradecimiento, deseo, amor, que es lo que hacemos hoy. Buscar más revelación. Si yo madrugo más es porque yo quiero más de Él. Yo quiero conocerle más, yo quiero amarle más. Ese es mi propósito. Quiero servirle de la manera correcta, quiero limpiarme para poder acercarme más a Él. Entonces, quiero revelación. Entonces, ese sacrificio que yo hago para buscarle es voluntario. Luego, este es el tipo de búsqueda de aquellos que voluntariamente se esfuerzan por madrugar, orar, adorar, donde ellos le dan el extra tiempo a Elohim y alcanzar otros altos niveles espirituales que son en su presencia, no en cosas externas, sino internamente, corazón conectado con Elohim. Ahora vamos a ver aquí en este capítulo las obligatorias para la expiación de pecado. Y hablamos de que no es todos los corderos que tú trajeras o los toros, o sea, lo que iba a expiar o a hacer una reconciliación con el Creador, porque para lograr borrar la mancha del pecado solo se lograba a través de la contrición del corazón y un cambio en las actitudes que conducen a que un hombre sea capaz de desobedecer la voluntad de Elohim. Entonces, se necesitaba para acercarse a Él un corazón humillado. Lejos de lo que yo pensaba, pecaste, busca un cordero. No. Es el corazón. Entonces, ahora, los pecados por error e ignorancia, había también que expiarlo, porque aunque tú dijeras, es que yo no lo sabía, esos son pecados ya que tú pecaste por descuido. Por eso tenemos que prestar atención a las cosas que son importantes, para no pecar contra Elohim, porque ahí está la palabra. Entonces Él te dice, escudriña. Y si tú no lo haces, evidentemente vas a pecar por error o descuido, pero es porque no escudriñaste, no obedeciste. O cuando Él dice, velad, madruga, ora sin cesar. O sea, cuando Él dice, confía en mí, búscame, acércate a mí, y tú no lo haces,
vas a terminar pecando supuestamente por error, pero realmente es por descuido nuestro. Entonces, también hablamos de que si un líder espiritual tiene una congregación, un grupo o personas donde él está guiándolo, ¿verdad? Si esta persona está en pecado, aunque sea por error o por ignorancia, el pueblo sufre las consecuencias. Y le di un ejemplo. ¿Cuántos pastores hay hoy que por ignorancia o por descuido, por no escudriñar o por no ser obediente a lo que la palabra dice, cuando dice no seas orgulloso, o sea, sé humilde, hazte el ignorante para que aprendas? Entonces ellos enseñan al pueblo a que está bien comerse un cerdo, aunque la palabra dice que es abominable. Está bien quebrantar el Shabbat, porque ahora es el domingo, aunque la Biblia no lo dice que es el domingo, pero sí dice que es el Shabbat y que aún el Shabbat se va a celebrar en el reino y que por la ley se va a gobernar el reino milenial. Entonces, no hace sentido y no está escrito tampoco, porque el Hijo no viene a abolir la ley. Entonces, cuando un pastor, por ignorancia, ¿verdad?, está predicando esto, está llevando al pueblo en una enseñanza desviada y, por tanto, alejarse de la verdad y pecar y vivir en pecado. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de la ley. Entonces, si ellos mismos, tanto el pastor como el rebaño, no estudia las escrituras, pues no escudriña, no busca, no pregunta, no ora, no madruga, no va a poder pues entender la verdad, porque simplemente va a aprender de otro y otro de otro. El capítulo 5 nos habla de la ofrenda variable y aquí nos habla del pecado de negarse a prestar testimonio. Y hablamos de eso, que hay personas que dicen, pueden dar falso testimonio para hundir a la persona, para dañar su testimonio, o simplemente dicen, yo no me voy a meter en eso. Pues eso es pecado, porque tenemos que defender lo que es recto, lo que es verdadero y lo que es justo. Entonces, lo otro era el pecado de la contaminación, ¿verdad?, de tocar lo inmundo, de inmundicia. Y aquí hablamos de lo que es la contaminación del hombre que sale del corazón, y este es un tema amplio. Y también el pecado de jurar en falso o incumplir un juramento. También hablamos de que tocar lo inmundo, que es un tema amplio, contamina el corazón y se debe reconocer ese pecado, y a través de quién, pues de la ofrenda que es Yeshua, se alcanza el perdón. También en este capítulo habla de jurar a la ligera, o sea, vociferar, ser rápido para hablar, y recuerden que debemos ser pues lentos para hablar, rápido para escuchar, lento para hablar, y por eso muchas personas terminan pecando, juzgando, acusando, difamando, porque no se ocupan en primeramente orar antes de hablar, o investigar si algo es verdadero o es falso antes de emitir un juicio contra alguien. Ahora vamos a Levítico 6, donde se le dice habló otra vez, determinó, palabra, aconsejó, manda. En el verso 9, manda, gobierna, ordena. La Torah, la ley, olá es la ofrenda de la Torah, que es subir, ascensión. Entonces, se le puede definir así la Torah de la ofrenda de elevación o ascensión. En el caso de los levitas, porque ahora es que los levitas tenían que hacer. La diferencia era que ellos la tenían que quemar en el altar toda la noche hasta la mañana. Entonces, fíjese que, si usted se fija, todo israelita debe ser un templo en su carne y hueso. Si es santo, su templo personal tendrá santidad, mas si peca, lo contaminará. Por consiguiente, cuando la persona hace penitencia, o sea, se arrepiente, se le considera como si se hubiera reconstruido o reedificado su templo interior. En Juan 2:19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En ese momento ellos lo tomaron literal, pero en el verso 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Todo el tabernáculo simboliza a Yeshua. Ahora, él es el templo y a él nos unimos. Por eso el templo debe estar unido, porque Elohim es bien celoso de él. Por eso él dice que si tú te unes a una ramera, te vuelves uno con ella. Entonces nosotros nos unimos a Yeshua en santidad y somos ese templo. Por eso él dice,
ustedes unidos a mí, ¿verdad? Y Elohim a nosotros para que seamos uno, una unidad, ¿verdad? Una santidad. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Y bueno, hablamos del Salmo 51, de que esto no era un concepto nuevo, sino que el rey David sabía que ante el pecado que él hizo, no importara todos los becerros que traía, el único sacrificio era un corazón contrito y humillado. Entonces, este fuego debía estar encendido toda la noche y no lo podía dejar apagar, tal cual nosotros no dejamos apagar el fuego interior, sino que lo mantenemos encendido. Y esto que me lleva a pensar también que los que velan de madrugada lo hacen con la llama encendida. El altar está ahí encendido. Mientras otros duermen, Elohim tiene sus sacerdotes, su Cohen, quemando sacrificios, ofrendas. Dice que la ceniza luego se echaban afuera. ¿Y que representa la ceniza? Pues lo que se bota, lo que no sirve, el pecado, el viejo hombre. Cuando tú terminas de traer un sacrificio, una ofrenda, y tú estás ahí madrugando, tú te levantas nuevo, rejuvenecido, fortalecido en ese fuego. Y todo lo que se ha quemado, que no sirve, tú lo echas fuera, te vas purificando interiormente. Otra cosa era que el Cohen tenía que llevar la vestimenta sagrada para esto. Tenían que ir vestidos de lino. Recuerden que estas vestiduras son las obras de justicia de los santos, o sea, caminar en la rectitud, en la justicia, en la Torah, en la verdad. Eso es tener vestidos limpios. Y un camino, es una acción, es obras de justicia. Para tú presentar una ofrenda de ascensión, tú tienes que estar limpio primero de pecados, reconciliado con Él, para que puedas recibir revelación, cercanía al Creador. Entonces, Levítico 7, estoy pasando rápidamente, esto es como un pequeño resumen para como que recordemos de qué hablaba cada capítulo. El 7 nos habla de esta ley que es muy santa. Es la ley de la ofrenda de paz festiva y aclara que si esta se hacía por agradecimiento, ¿verdad? Ahí les hablé de la importancia de ser agradecidos y que habían 4 tipos de personas y le mencioné el Salmo 107, como Elohim pues perdonaba al pueblo, que él permitía la aflicción y él luego los liberaba. Entonces, cuando una persona ha sobrevivido a una crisis en la que su vida corrió peligro, ¿verdad?, presenta esta ofrenda y es muy santa. Está hablándole a los sacerdotes del templo. Entonces, primero, personas que libraron sanos y salvos una travesía por el desierto, una grave enfermedad, y le hablé de todo esto, un viaje por el mar, y le hablé que el mar también no solamente es literal, sino que podemos ser salvos de caer en un avión, un carro, de morir en un accidente. El otro motivo es cautiverio, y aquí cautiverio tiene que ver con ser encarcelado o que alguien pues te haya privado de tu libertad de alguna manera, por un secuestro y wow, te libró. O sea, ¿qué tipo de agradecimiento vamos a traer al Creador? O sea, hay que ser agradecidos. Recuerden los 10 leprosos, uno se devolvió y se postró y agradeció. Entonces, esto es algo que él valora mucho. Entonces, pasas por un desierto, un caos, y traes una ofrenda de agradecimiento, que ya sabemos que es Yeshua, pero tú debes venir al altar con un corazón agradecido totalmente, postrarte, de ofrecer esa gratitud y ese amor, que es lo que el Abba quiere de nosotros. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con ustedes en Yeshua. Y que dar gracias en todo, o sea, no solamente por una crisis que pasaste, pero aún por las cosas malas que tú pasas, abre puertas para milagros, y que cada día es un milagro, y la ofrenda o sea, lo que se ofrecía, se comía el mismo día. Le expliqué, porque representa la Torah, la ley, nuestro diario agradecimiento, nuestro diario maná, donde le agradecemos a Elohim por un milagro, pero que debemos estar conscientes de que permanentemente estamos rodeados de milagros, porque
Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y recuerden que la tristeza puede venir en una noche, pero a la mañana viene la alegría. Siempre está su misericordia, presentamos nuestras oraciones, amanecemos, nos madrugamos en gratitud por todo, ¿verdad? Y una vida de agradecimiento va a ser una vida continuamente de milagros. Luego aquí también está lo que era el castigo caret. Y lo del agradecimiento es para todo el pueblo. O sea, todos nosotros tenemos que ser agradecidos, porque el castigo también, caret, iba para el pueblo. O sea, ¿qué significaba este castigo? Ser cortado. Que otros, yo le compartí, que interpretan ser cortado del pueblo como que moría. Pero realmente significa separación del alma, separación espiritual, o sea, muerto en tus pecados y delitos, fuera de pacto. Entonces, cortado de la alianza, del pacto, lo cual efectivamente mantenerse fuera de ahí está caminando como ya muerto, cortado del pueblo. Y les hablé de lo que está escrito, donde dice que el hacha está a la raíz del árbol y que toda rama que no da fruto será cortada del árbol, cortada de Israel. Cuando se confrontaba a alguien con su pecado y no se arrepentía, era cortado de la congregación, separado. Cuando alguien se vuelve inmundo, se separa del Creador por su pecado, y esto es caret. Por ejemplo, comer sangre está prohibido. Y dice allí que si lo hacían serían cortados de la presencia, porque el pecado corta, separa y nos aleja de Elohim. Entonces, pecar contra su ley es estar fuera del pacto y cortado del pueblo. Y vemos que hoy hay muchos que están fuera del pacto porque viven transgrediendo y profanando la verdad. Entonces, tocar lo inmundo contamina. En 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Y bueno, también hablamos de las 2 piezas que le tocaba al sacerdote y el por qué. Y era el pecho y el muslo, que se le llama aquí espaldilla. Y le hablé de que el pecho tiene que ver con el corazón, que es la palabra hasé, que es contemplar, mirar fijamente, con placer, y esto envuelve el corazón. Cuando el placer del corazón, el deseo, donde tú escoges, también tiene que ver con la revelación, la visión, y donde tú vas a examinar. Y en el corazón es donde están los sentimientos, los pensamientos, pero también es en el corazón donde Él escribe su revelación, su palabra en ti. Y el muslo tiene que ver con alguien que es ágil, corredor, correr hacia Él. Alguien que es rápido, que se desborda, lo hace con diligencia, lo da con toda su fuerza, lo ama, hace lo que hace, ¿verdad? Ágilmente, es que lo hace de una vez. A mí, por ejemplo, cuando Él habla de una palabra, yo tengo que darla rápido. Lo que recibo lo doy de una vez, rápido. Y cuando Él me dice que haga algo, yo no pierdo ni un minuto, yo voy y lo hago de una vez. Entonces, bueno, luego viene Levítico 8, donde viene la consagración de estos sacerdotes, ya habiéndole enseñado las leyes de los sacrificios y la ofrenda, porque si ellos eran los que iban a ejercer, pues tenían que enseñarle todas las cosas para que ahora venga lo que es esta ofrenda de inauguración. Y aparte de la de inauguración, también tenían que traer la ofrenda por el pecado y la de elevación. Pero aquí más se va a enfocar en esta inauguración del tabernáculo. Entonces, bueno, ellos tenían que venir consagrados, con un corazón dispuesto, separados. Y dice que le dice Moisés, o sea, la le dice a Moisés que le diga a Aarón. Entonces, toma a Aarón. Y les hablé de que la palabra toma significa persuádelo con palabras. O sea, endúlzalo, haz que acepte. Y Moisés debía convencer a Aarón y a sus hijos de que asumieran el sacerdocio. Primero, porque pasaban 2 situaciones. 1, la consagración, la responsabilidad que tenían y el compromiso. Tenían que mantener un nivel de santidad y consagración. Y me da mucha pena de que lo que pasó más adelante, que es el próximo
capítulo, después que termine este resumen, qué fue lo que pasó con estos dos hijos mayores de Aarón que murieron porque ofrecieron fuego extraño. Y fíjese que fueron persuadidos, era un gran compromiso, pero lo hicieron mal. Entonces cuando tomamos ese compromiso tenemos que tomar las cosas muy en serio, porque es un llamado a tomar una responsabilidad. Entonces la segunda cosa es que la persona se sentía indigna de tal llamado. Indigna. Entonces había que persuadirlo, y hoy Yeshua nos persuade, nos seduce por el Espíritu Santo y nos invita, nos enamora. Y le comenté que terminaba como Jeremías, que se encontraba en una situación de persecución, donde lo afrentaban, donde lloraba, pero ya él estaba enamorado, ya estaba seducido. Y luego dice que venía con las vestimentas que representan los vestidos de justicia, la salvación, que traía también Moisés el aceite de la unción, ¿verdad? Y luego dice que estas palabras, esto es lo que Elohim ha mandado a hacer. Y me gusta la forma de Moisés, que él hacía las cosas tal cual Elohim le decía que le hiciera, y dice, lo sumergió a todos en agua. Y en el verso 6, en el verso 7, pues ahí habla de los vestuarios, la túnica, la faja, los revistió, le puso manto, le puso el cinto, y esto de la vestidura, que es muy importante, porque cada cosa que se usaba tiene un significado, y podemos ver las vestiduras, pues, de Yeshua, las vestiduras sacerdotales, y también nuestras vestiduras de salvación, de que estemos correctamente vestidos y lo que significa, y el simbolismo, por ejemplo, del bautismo, la tevilá, ¿verdad? Que somos lavados en agua por la palabra, morir y nacer a una nueva vida. Por eso es que ahora viene la inauguración. Entonces también el pectoral, le hablé de las 12 tribus y el aceite sobre la cabeza para santificarlo, y luego también le comparé con cómo estaba vestido Israel en Ezequiel 16 y cómo Israel se prostituyó, y lo comparé con lo que ha pasado hoy, donde él nos ha vestido, y la novia, la esposa, tiene las vestiduras sucias y manchadas, y por eso en Apocalipsis 7 dice que esta nación, lengua y tribu, esta gran multitud, dice que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Y vemos aquí cómo las vestiduras fueron santificadas a través de esparcirle la sangre de ese Cordero, pero hoy es la sangre de Yeshua la que nos limpia. Son tantas cosas tan increíbles, de verdad, que yo he aprendido mucho, y con esto me estoy recordando. Espero recordarle a ustedes. Y se ofrecía la del pecado, luego la ofrenda de paz, que es la reconciliación y shalom, ¿verdad? Y eran 3 ofrendas. Y la última, que es la de la inauguración, que era una expresión de gratitud a Elohim por haberles permitido a los Kohanim el gran privilegio de ser sus siervos. Y ahí estamos nosotros, que debemos vivir muy agradecidos de que hemos, tomado este compromiso, estamos madrugando, velando, estamos trayéndole esa ofrenda a Él y siendo agradecido, una ofrenda de agradecimiento, de gratitud cada día. Entonces, aquí vemos donde Moisés toma la sangre, se la pone sobre la oreja, que simboliza que los sacerdotes, los Kohanim, siempre deben oír y obedecer los mandamientos de Elohim. La mano, que es la parte del cuerpo, para hacer cosas, la acción de la mano, ¿verdad? Y siempre está activa, y lo que simboliza es que ellos deben cumplir activamente su voluntad. Y el pie, que es la extremidad que representa el movimiento. Recuerden, ágil, hacer las cosas con diligencia, y simboliza que los Cohen, los levitas, los sacerdotes siempre deben moverse con rapidez y diligencia para servir a Elohim. Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sino que sean fervientes en espíritu, sirviendo a Elohim. Si somos sus siervos, como dice la Escritura en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, ¿verdad? Somos sus siervos, es porque le servimos. Y le vamos a servir de la manera correcta, con agradecimiento, reconciliados con Él, limpios de pecado, confesando ante Él todo lo que nosotros necesitamos confesar, que nos hable de nuestros pecados ocultos, que nos purifiquemos día por día, porque estamos en este cuerpo carnal, caído, pero cada día nos vamos limpiando
y santificando más. Por eso la Escritura dice, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es puro, sígase purificando. Entonces, es continuo, es de día a día, porque ¿cuántas veces nos erramos? Pues volvemos de nuevo, Padre, perdóname, y seguimos ahí, constante. Tenemos la cobertura, hermanos, la cobertura de Yeshua, para no ser consumidos a fuego. Y lo vamos a ver en el próximo capítulo, porque hay una situación allí de que hay una manera que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que no es como queramos. Entonces, luego en el verso 30 dice que, ahí es que dice que tomó Moisés aceite de unción y la sangre del altar y los roció sobre sus vestidos. Y dice que tenían que quedarse durante 7 días hasta que se completaran los 7 días para que viniera la inauguración. Y recuerden que tenían que estar en la puerta del tabernáculo día y noche. Y que si ellos no guardaban esta ordenanza, ellos iban a morir. Y así lo hicieron y completaron los 7 días. Y ahí pues simboliza los 7 milenios, ¿verdad? Los 7,000 años. Y el último día, que es el día de Shabbat completo, que es el milenio terrenal, donde al final se expía por completo y el que no haya sido obediente a Elohim muere. Es lanzado al lago de fuego y hablamos de ese punto. Entonces, luego en el capítulo próximo nos habla del día octavo, que es el día de la fiesta, el día 8, donde se completa todo y desciende la Nueva Jerusalén. Y tiene que ver con el último y gran día de la fiesta, entonces de la fiesta de tabernáculo. El milenio es la fiesta de tabernáculo, el cumplimiento de esa fiesta, que luego de esa viene el día 8, donde se va a manifestar la gloria de Elohim. Y les hablé de esto. 8 es Chemini, de Chemone, que es grosura. Y tiene que ver con 8 como perfecto exceso mediante la idea de gordura. Y tiene que ver con el Espíritu Santo, con la llenura, con rebosar, con los ríos de agua viva, con ese rebosar del Espíritu, que es el aceite. Y el aceite, grosura, tiene que ver con la grosura, recuerden, de los animales, que era de Elohim. Entonces, muy interesante todo esto. Ahora, también tiene que ver con la circuncisión, un corazón obediente, un corazón limpio que ha nacido en el Espíritu, que ha completado, que está lleno del Espíritu, está que rebosa su copa. Entonces, recuerden que su pueblo hoy está incircunciso, viene el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Donde ese corazón de piedra será pues cambiado por un corazón de carne y derramado su Espíritu sobre ellos. Y esa es la promesa para esa gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, de aquellos que no han sido sellados, porque sus ropas tienen que ser lavadas en la sangre del Cordero y purificadas. Entonces, la fiesta del día 8 se le llama la fiesta de la asamblea, o sea, Atzeret. Entonces, Shemini Atzeret, que es una asamblea solemne, y eso somos, esa iglesia, esa asamblea final. Y tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Entonces el pueblo ya ahí está completo y en este capítulo vemos que se le hace un llamado a venir toda la congregación. En el verso 7 dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Y ambos quedan reconciliados. Y recuerden, reconciliar en hebreo es kafar, cubrir, cancelar una deuda, un pecado, reconciliación, ser propicio a tu pueblo, purificar, pacto, limpio, perdonar, aplacar, voy a diferir mi ira. O sea, ahí termina todo. Entonces dice 2 Corintios 5, 11 al 21, le leí allí sobre esta reconciliación, este ministerio que tenemos nosotros, de reconciliar al pueblo con Elohim, de predicar al pueblo que se reconcilien con el Abba. Entonces, bueno, aquí vemos que esto conecta con el día 8, ¿verdad? Que aquí vemos que se manifiesta la gloria de Elohim, que él le dice: vengan, hagan esto, que él se le va a aparecer a ustedes. Y es en la gloria manifiesta el pueblo santo completo, la eternidad, simboliza el 8. Ese capítulo simboliza el gran día de la fiesta, cuando finalmente todo el pueblo estará feliz
Esa ciudad celestial esperada por todo descenderá de lo alto. Y eso lo leímos en Apocalipsis 21, del 10 al 11 y del 21 y 27. Y dice que ahí solamente entrarán los que estén escritos en el libro de la vida y que nada inmundo entrará allí. Y que toda la ciudad es un templo, no tiene necesidad de luz, no tiene necesidad de noche ni de día, porque Él alumbrará con su gloria. Entonces ahí vemos una similitud en la manifestación de la gloria del Eterno ante todo su pueblo, como un solo pueblo, eternamente y para siempre. Yo le veo a estos 9 capítulos como un final, que yo tenía que hacer como un resumen, porque pareciese como que ahí termina, pero ahora empieza otra cosa. Ahora empiezan muchas cosas muy interesantes que vamos a ir, pero pienso como que estos primeros capítulos como que terminan en algo que esperamos todos, que es ese reino milenial, ese tabernáculo final que es la Nueva Jerusalén y esa eternidad con el Eterno. Amén. El Abba te bendiga.